Hola. Mi nombre es Rosa. Estoy estudiando en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica de la localidad de Villa 213, en la provincia de Formosa. En este momento estoy cursando el cuarto año en la carrera de Biología. El siguiente trabajo lo desarrollamos en el área de genética, a cargo de la profe Rocío Alegre. Y mi grupo está conformado por Ayala Sebastián, Gómez Dora, Can Molina Roberto, Silva Cristian, Vera Carla y quien les habla Sosa Rosa. Antes de introducirnos en el tema, mis compañeros estarán dando algunos conceptos básicos que nos ayudarán a entender mejor. Hola. Mi nombre es Dora. Y el primer concepto a desarrollar nos lleva a responder la siguiente pregunta. ¿Qué es el ADN? El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice. Este modelo fue propuesto por Watson y Crick. Cada cadena está formada por una secuencia de ácido desoxirribonucleico, representado por la letra A, adenina; C, citosina; G, guanina; T, timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una adenina siempre se une con una timina por doble enlace de puente de hidrógeno. Y una citosina siempre se une a una guanina por triple enlace de puente de hidrógeno. Hasta aquí llegamos con la primer parte. Gracias por su atención. A continuación mis compañeros seguirán con el desarrollo del tema. Hola a todos. Mi nombre es Roberto. A continuación, estaré explicando de qué se trata la replicación del ADN. La replicación es un proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. Cuando una célula se divide, en primer lugar, debe duplicar su genoma para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. Pero, ¿cómo se produce la replicación? Watson y Crick propusieron que, si la hélice se desenrollase, cada nucleótido a lo largo de las dos cadenas parentales tendría afinidad por su nucleótido complementario. Como lo explicó anteriormente mi compañera. Si la timina estuviese presente, atraería a la adenina. Y si la guanina estuviese presente, atraería a la citosina, del mismo modo y así viceversa. Si a lo largo de ambos moldes, estos nucleótidos se uniesen covalentemente, el resultado sería la producción de dos dobles cadenas de ADN idénticas. Cada molécula de ADN replicada consistiría en una cadena vieja y una cadena nueva, he ahí la razón para el nombre de replicación semiconservativa. A continuación Cristian le estará contando con mayor detalle cómo se produce esta replicación. Hola. Soy Cristian. Y le estaré explicando el proceso de la replicación. Para que dicho proceso ocurra, intervienen varias enzimas. Tenemos en primer lugar a la enzima topoisomerasa, que es la que actúa primero, liberando la tensión de la cadena, para luego fracturarla. Para que la siguiente enzima, llamada helicasa, rompan los enlaces de puente de hidrógeno. Ya que estos son los que mantienen unidas a la base complementarias de las dos hebras. Una serie de proteínas, llamadas estabilizadoras, o proteínas SSB, mantienen separadas a las dos hebras durante todo el proceso. Luego la doble hélice se separa, formando una estructura bifurcada llamada horquilla de replicación, y es allí donde va a comenzar el proceso de replicación. Una de las dos cadenas, la cadena continua se orienta en sentido 5' a 3', mientras que la otra cadena rezagada se orienta a dirección 3' a 5'. Recordemos que ambas cadenas son antiparalelas, esto quiere decir que cada cadena actúa como molde para sintetizar las nuevas cadenas. Dependiendo de la direccionalidad de cada una, se le asigna el nombre de continua o rezagada, el cual determina la forma en que se llevará a cabo la replicación. A continuación, explicaré cómo se lleva a cabo la replicación en la cadena continua. En la replicación continua, la ADN polimerasa es la enzima encargada de sintetizar los nucleótidos y formar la nueva cadena. Sin embargo, esta enzima solo puede empezar a trabajar a partir de un cebador, que es una cadena corta de unos pocos nucleótidos sintetizada por otra enzima, la ARN primasa. Los cebadores de ARN son el punto de inicio de la síntesis de la nueva cadena. La ADN polimerasa comienza aquí a sintetizar y posicionar los nucleótidos complementarios desplazándose por toda la cadena molde. Ahora vamos a hablar de la síntesis de la cadena rezagada.
Sabiendo que la replicación discontinua se da porque la ADN polimerasa únicamente puede sintetizar cadenas en sentido 5' a 3'. Entonces, para sintetizar la nueva cadena rezagada, necesitamos que la ARN primasa añada un cebador de ARN, para que la ADN polimerasa pueda sintetizar una porción de la nueva cadena. Luego la ARN primasa agrega otro cebador más adelante, para que la ADN polimerasa pueda sintetizar otro fragmento. La nueva cadena entonces queda formada por fragmentos discontinuos, que se denomina fragmento de Okazaki. Una vez que las dos cadenas nuevas están sintetizadas, otras enzimas involucradas eliminan y reemplazan los cebadores de ARN por ADN y unen los fragmentos de Okazaki unos con otros. De esta manera se obtiene dos copias idénticas de ADN semiconservativa, ya que cada cadena hija conserva una hebra de la cadena madre. De esta forma se produce la replicación del ADN. A continuación, Carla estará explicando el proceso de la recombinación. Hola a todos. Mi nombre es Carla. Y como lo dijo mi compañero, ahora estaremos hablando de la recombinación genética. La recombinación genética es el proceso por el cual una hebra de material genético, ADN, se corta y luego se une a una molécula de material genético diferente o de otra hebra. Este cambio de material conduce a la variabilidad genética, es decir, que la progenie tenga combinaciones de genes diferentes a las de su padre. Hay varios tipos de recombinación, como ser recombinación homóloga, recombinación no homóloga y la recombinación específica del sitio. La recombinación homóloga es aquella que se da en posiciones equivalentes entre dos cromosomas como una homología substancial en secuencia. La recombinación no homóloga, en cambio, acontece entre secuencias que no cuentan con una relación de homología. La recombinación específica de sitio, por su parte, se produce por una rotura de sectores de homología específica de un par de secuencias de ADN diferentes o que forman parte de una misma molécula. Cuando hablamos de la recombinación del ADN nos referimos al intercambio genético en posiciones equivalentes a lo largo de dos cromosomas con una homología sustancial en su secuencia de ADN. Hay varios modelos que intentan explicar la recombinación homóloga y todos comparten características comunes. En primer lugar, todos se basan en las propuestas iniciales que, independientemente, proporcionaron Robin Holliday y Harold Whitehurst en 1964. En segundo lugar, todos ellos dependen, para explicar la precisión del intercambio, de la complementariedad entre las cadenas de ADN. Finalmente, cada modelo cuenta con una serie de procesos enzimáticos para llevar a cabo la recombinación genética. Para continuar, mi compañero Sebastián nos explicará cómo se lleva adelante el proceso de la recombinación. Hola. Soy Sebastián. Y como lo dijo mi compañera, estaré explicando el proceso de la recombinación del ADN. El primer paso se inicia con dos dúplex de ADN emparejados u homólogos, en cada uno de los cuales, una endonucleasa introduce un corte en una de las cadenas, en posiciones idénticas. Ya en el segundo, se observa que los extremos internos de las cadenas, producidos por estos cortes se desplazan, y posteriormente, se emparejan con sus complementos del dúplex opuesto. Para pasar al tercer paso, donde a continuación, una ligasa sella los extremos sueltos. Seguidamente, en el cuarto paso se forma un dúplex híbrido, denominados moléculas de ADN heterodúplex, que se mantienen unidas mediante una estructura cruzada. La posición de este cruce puede entonces desplazarse por el cromosoma, mediante un proceso denominado desplazamiento del punto de intersección. El quinto paso ocurre, como consecuencia de un efecto de cremallera. A medida que los enlaces de hidrógeno se rompen, luego se vuelven a formar entre las bases complementarias de las cadenas desplazadas de cada bucle. Donde ocurre el sexto paso, los dúplex se doblan, y la parte inferior mostrada en la figura, gira 180 grados. Dando lugar al séptimo paso, donde se forma una estructura intermedia plana denominada forma G o estructura de Holliday. En el octavo paso, una endonucleasa corta las dos cadenas en homólogos opuestos, que previamente no estaban implicados en el intercambio. Y por último, en el noveno paso, se produce una ligación, creando dos dúplex recombinantes. De esta forma terminamos con la explicación de este tema. Muchas gracias por su atención. Created using Powtoon.